Conversamos con el congresista Juan Cheput de la bancada Contigo. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Enrique? Lo primero, el martes se va a votar en el Pleno, ¿no? No, en la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente, o sea, son dos fases más. El informe que recomienda, que usted emitió, que recomienda la inhabilitación, la destitución e inhabilitación por 10 años del ex fiscal de la Nación, actual fiscal supremo Pedro Chávarri. También está el fiscal Tomás Gálvez. Tomás Gálvez, exactamente. ¿Verdad? Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas de lo que pasa en la Comisión Permanente? Yo estoy esperanzado en que siga primando un criterio reflexivo en los votantes, que en este caso algunos no son miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Disculpe, es de Concertación Parlamentaria usted, ¿no? Sí, Concertación Le dije Parlamentaria. Contigo, ¿no? El partido Contigo, o sea, no es Ah, ya, está bien, Claro. está bien. Ah, bueno, es el partido Contigo. Ya. Y la bancada de Concertación Parlamentaria. A veces uno se equivoca en estas nomenclaturas de la política peruana actual. Así es. Adelante, por favor. Y entonces yo estoy esperanzado, ¿no?, en que la votación salga positiva. El debate ha sido bien amplio en el ámbito de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora van a volver a tener derecho a expresar su opinión tanto el fiscal Tomás Gálvez como el fiscal Gonzalo Chávarri. Y como consecuencia de todo eso volveremos a votar. Si se aprueba en esa instancia, pasaría al Pleno. ¿La votación es el mismo martes? El mismo martes tiene que ser. ¿Y pasaría al Pleno el jueves? Si es que ese se man es aprueba. representación. Ah, ok. Entonces yo creo que ya sería la próxima semana, ¿no? O martes o jueves de la próxima semana, para que se den tiempo ellos también, si es que pasa al ámbito del Pleno, a preparar su defensa. Si usted tiene que resumir en el caso de Chávarri las razones por las cuales él debe recibir estas sanciones, que son sin duda significativas, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, el deterioro del Ministerio Público como consecuencia de una trayectoria que merece una serie de cuestionamientos, que es la esencia del juicio político. El juicio político no es punitivo legal, es decir, no tiene que existir una falta en términos legales de Código Penal. El juicio político tiene que ver con el deterioro ante la opinión pública, ante la ciudadanía, de un determinado estamento del Estado como consecuencia del comportamiento del funcionario o de lo que está generando como consecuencia de su accionar. Entonces, cuando hay algunos que dicen no hay pruebas, pues se equivocan. Pues la esencia del juicio político es que sin existir elementos contundentes, sin que exista una codificación en índole penal, el funcionario ha cometido algún tipo de acto que atenta contra la moral pública. Ahora, ¿no? una inhabilitación de 10 años, en ese caso me pongo desde la otra perspectiva, es un castigo, bueno, que acaba prácticamente con la carrera pública, en todo caso. Bueno, pero lo que sucede es que, sin que yo tenga algo contra el fiscal Pedro Chávarri, hablemos del funcionario más que de la persona, por la persona tengo el mayor de los respetos, es evidente lo que está pasando con el Ministerio Público, ¿no? Es un escenario en el cual fiscales de menor nivel se enfrentan a fiscales de mayor jerarquía, hay una percepción del Ministerio Público como tomado por un grupo de personas que lamentablemente lo están afectando en su accionar. Entonces las condiciones están dadas para que ese deterioro lamentablemente recaiga en él. Y si a eso le agregamos algunas escenas que han sido de dominio público, como el deslacrado, ya se socava el mismo principio de la confianza. O sea, ¿cómo puede tener confianza un ciudadano cualquiera si es que ve a un fiscal supremo, independientemente de la explicación que él dé, deslacrando una oficina que dice no pasar? ¿No? Entonces, existen elementos más que evidentes para poder plantear esas acciones. Hay un punto interesante ahí, ¿no? Evidentemente el deterioro al que Chávarri sometió al Ministerio Público fue probablemente su peor error, ¿no? Claro, y como o sea, te muy digo, seguramente si es que él hubiera tomado otra decisión muy al principio, como pasó, por ejemplo, en el Poder Judicial, otra hubiera sido también el resultado, ¿no? Mira, tu pregunta es bien oportuna y realmente es muy buena porque permite explicar lo que la ciudadanía muchas veces no entiende. Piensa que la instancia de la subcomisión es una instancia fiscalizadora, jurisdiccional, acusadora, que se basa en el Código Penal. Acá hay un deterioro de la imagen, un deterioro del Ministerio Público como institución, un deterioro de todo el sistema de justicia como consecuencia de un grupo de personajes que ya está demostrado han pertenecido a la banda de los cuellos blancos, el caso del señor Inostroza. Entonces, todo eso configura un escenario que ha hecho que la ciudadanía pierda confianza en su sistema de justicia y sobre todo en una entidad tan importante como el Ministerio Público. Entonces, a tal deterioro, tal sanción. Si no estoy mal, su informe no incluía en la misma situación a Tomás Gálvez. Inicialmente, efectivamente. ¿Qué dio el vuelco? Hubo una cuestión previa de parte de Víctor Andrés García Belaúnde y luego se sometió todo eso a un debate y yo voté a favor del cambio porque esa es otra circunstancia que es importante explicar.
Yo lo que brindo es un insumo, no es un proyecto de ley de Juan Chaput. La subcomisión de acusaciones constitucionales delega en un congresista el determinar si existen o no indicios suficientes para que una persona se someta al ámbito del juicio político. Me lo dan a mí y yo presento un informe. Ese informe se somete a debate y si hay personas que quieren complementarlo, pues se somete a otro debate y si es aceptado por los votos, se asume. Y en ese sentido, cuando a mí me dan el argumento que en el caso de que yo cierre la puerta para uno de los elementos como el de organización criminal que estaba planteado ahí, en el caso del doctor Chávarri, o encubrimiento personal o real, en el caso del doctor Tomás Gálvez, ¿qué podría pasar? Si yo decía no al lugar a sanción, en el futuro podría determinarse algún tipo, otra acusación constitucional por lo mismo y ya sería una piedra en el zapato que ya anteriormente se haya cerrado esa puerta. Entonces, para evitar de que suceda lo mismo que ha pasado con algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, yo opté por aceptar esa iniciativa de Víctor Andrés y decir, dejemos abierta la puerta por si surgen nuevos hechos, ¿no? El caso de Tomás Gálvez me parece distinto, ¿no? Por supuesto. Es decir, Tomás Gálvez incluso fue fuente de varios periodistas con el caso OMPE, que está vinculado a los cuellos Pero blancos, aún más, ¿no? mira, Entonces, eso permite decir otra cosa. Su mujer fue la que denunció el caso. Y tuvo un el caso comportamiento OMPE. muy correcto su señora en la subcomisión, sí. muy correcto. Y cuando yo planteo que no merece sanción, me estoy circunscribiendo a las acusaciones constitucionales o que eran muy endebles o que no tenían sustento para la sanción. Entonces, por eso es que en el caso de la acusación constitucional de la suspensión hasta por 10 años, o sea, en ese caso yo voto en contra. O sea, yo dejo abierta la puerta para la parte penal, que al final será materia de los fiscales. Pero en lo que se refiere a los 10 años de suspensión en asuntos públicos, pues ahí voto en contra, pues considero de que aún con los elementos planteados por Víctor Andrés, no considero yo que se le deba sancionar de manera tan dramática, ¿no? Interesante diferenciación. Juan Chaput, los minutos que nos quedan. Acabamos de tener una interesante conversación con Percy Medina, que lo que dice es, no vas a llegar a una reforma política si no se trabaja para lograr un consenso. Y se negocia detrás de cámaras, porque claro, en realidad ahora últimamente algo más debe pasar, pero parece que casi todo pasa por delante de las cámaras. Mira, si alguien falta en la ¿Qué comisión, posibilidades? Si alguien faltó en la comisión Tuesta, fue Percy. No porque sea amigo de nosotros, no porque lo conocemos 25 años, 30 años, sino porque es una persona que tiene una experiencia notable en algo que era muy difícil de sacar adelante, como fue la ley de partidos políticos. Entre el año 2002 y 2004, la ley de partidos políticos era cosa que nadie quería tomar. La asume Henry Piz con Carlos Ferrero, y en la Comisión de Constitución que la presidía Natalia Amprimo se empieza a trabajar en dos estamentos. El de los dirigentes fuera del Parlamento, encabezados en este caso, por Percy Medina y Fernando Tuesta en la OMPE, y en el parlamentario, encabezado por Henry Piz y Carlos Ferrer, y trabajando con la Comisión de Constitución. Entonces se llegó a nuclear el ámbito dirigencial con su extensión política, que es el Parlamento, y salió la ley en el 2004. ¿Y quién era la bisagra? Rafael Roncagliolo y Percy Medina. Entonces, involucrar a los dirigentes, no solamente a la sociedad civil activista, sino a los dirigentes de los partidos políticos, con su extensión parlamentaria, extensión política, yo creo que le daría fortaleza. Porque hoy por hoy, esta discusión está limitada al ámbito del Parlamento, que está bien, es el que da las leyes. Pero los que sufren las consecuencias o se benefician de las mismas son los partidos políticos. Y ya existe una experiencia muy buena, como fue esa de la ley de partidos políticos que se hizo con el concurso de Percy Medina. Bueno, pero de repente puede dar una mano todavía. Yo creo que sí, o mira, sea, justo hemos finalmente quedado... la reforma tendría que salir, no exactamente como está, ¿no? Ya tanto se ha hecho que no está escrita en piedra, pero me imagino que Juan Chaput piensa que alguna reforma tiene que salir de todo esto. O sea, ¿no? mira, yo estoy con lo que estoy en contra, y se lo dije al presidente así cara a cara, face to face, ¿no? Como se dice coloquialmente, fue en el apresuramiento. Y le dije, señor presidente, separemos las que se necesitan 2 legislaturas y las otras tramitémoslas con la tranquilidad del caso, porque mire usted los resultados de la reforma de justicia. Pusimos requisitos como para que postule un astronauta, y lo dije en el debate. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que simplemente tenemos un grupo de personas que no aplican a nada, ¿no? El que ganó el examen. Claro. Entonces, pero mira, se le dijo al presidente,
Si vamos a repetir lo mismo va a estar mal. Y lo lamentable ya viene, es lo otro, ¿no? Que quedamos en conversar, quedamos en que ese era el inicio de una ronda de conversaciones y luego por un conjunto de excesos, de repente de ambas partes. No niego que en la Comisión de Constitución... Claro, la carta no les ha gustado a los congresistas, pero esa archivada de la inmunidad, pues Pero fue mira, bien, es que ahí viene fue una bien. confusión. No se archiva el tema, se archiva un proyecto de ley, pero el tema permanece, el de la inmunidad. Hay iniciativas muy buenas, como la de Mauricio Mulder, por ejemplo, de empezar eliminando la inmunidad de arresto. Y fíjate que ya Mamani, el día de hoy, es otro protagonista en el sentido de que se está pidiendo el levantamiento de su inmunidad. La noticia es de las 7:30 de la noche. Entonces, si nosotros sacamos la inmunidad de arresto, ya estamos teniendo temas que permitirían que algunos parlamentarios sean entregados a la justicia sin necesidad que haya un debate en el Pleno. Perfecto. Juan Cheput no se va, no, todavía midiendo el tema de la presidencia del Congreso de Mira, ninguna manera. La vez pasada dijo que no ni hablar. No hay conversaciones firmes, pero Ya. en todo caso a mí me encantaría de que sea una persona que tenga una trayectoria amplia, correcta, como Víctor Andrés García Belaúnde. Ah, ya. Yo en ese sentido sí abonaría por él. Bien. Que existen algunos que me están lanzando a mí, también es cierto y lo agradezco, pero mi interés más va por el lado de una candidatura de ese tipo. Muchas gracias, Juan Cheput, por Gracias a ti, acompañarnos. Quique. Vamos a regresar con cara a cara, con face to face, después de la pausa.